Sociedad Bíblica de México presenta En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. No tomándole en cuenta sus pecados. Y encargándonos a nosotros. El mensaje de la reconciliación. Semana de Victoria 2024. La reconciliación. Tanto en México como en el mundo estamos sufriendo las consecuencias de la desobediencia del hombre, tales como violencia, pobreza, hambre, enfermedades y, por si fuera poco, terremotos, guerras y rumores de guerra. Todo esto provoca sufrimiento, angustia, dolor, ansiedad, desesperación, temor e incertidumbre. Por lo que hay millones de personas que tienen el deseo de encontrar un consuelo o una esperanza. Dios, en su gran amor, envió hace 2000 años a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para dar salvación y esperanza y reconciliación con Él. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:19, En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Por eso, en esta Semana Santa, Semana de Victoria, Semana de la Reconciliación, estaremos transmitiendo la palabra de Dios por medio de conferencias, testimonios y participaciones musicales a través de nuestro canal de YouTube. Te invitamos a seguirnos, a compartir nuestra programación del lunes 18 de marzo al domingo 31 a las 10 de la mañana. Recordemos juntos este evento que sigue cambiando la historia del mundo, tu historia. Te esperamos, pues, para que juntos celebremos Semana de Victoria, Semana de Reconciliación. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a este último programa de Semana de Victoria 2024, la reconciliación. Fue un privilegio poder compartir con ustedes estas reflexiones en torno a la reconciliación con el Padre Celestial que Jesucristo nos vino a dar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de servirle. Con esto comenzamos nuestro programa de hoy. Quédense con nosotros hasta el final. Gracias por continuar con esta transmisión. Ahora presentaremos al doctor Samuel Pagán. Él es teólogo conferencista. Él nos va a compartir su siguiente mensaje. Saludos cordiales, en el nombre del Señor Jesucristo. Le habla su buen hermano y amigo, el doctor Samuel Pagán. Y en esta semana
Nuestro tema es reconciliación con Dios. Y para desarrollar el tema quisiéramos leer 2 Corintios 5, 2 versos, de forma tal que sirvan de contexto y de base para nuestra meditación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Relacionado con la Semana Santa, hay varios temas que se pueden destacar y se pueden explorar. Por ejemplo, podemos hablar del sacrificio de Cristo en la cruz, el amor de Dios manifestado en ese acto redentor extraordinario de Cristo el Señor. Podemos explorar los temas que se asocian a las formas de enfrentar las crisis de la existencia humana, los problemas, las dificultades. ¿Cómo reaccionamos ante la negación de un amigo, ante la traición de un amigo? Y ciertamente podemos explorar el tema de la crucifixión y también el de la resurrección. Y entre los temas asociados a la Semana Mayor se puede incorporar uno que no es secundario, pero que destaca el apóstol Pablo en sus doctrinas a la iglesia, específicamente a la comunidad de Corinto. El tema de la reconciliación con Dios es uno de gran importancia teológica en el desarrollo de la fe de los creyentes. En primer lugar, el tema apunta a la iniciativa divina de intervenir en medio de las realidades humanas y en medio de la historia para revertir las consecuencias de la maldad, del pecado, de las decisiones impropias e incorrectas en la vida. Además, el tema pone claramente de manifiesto la necesidad humana de redención, porque necesita paz, seguridad, libertad, transformación, gracia. En la epístola a los Corintios encontramos un llamado apasionado a la reconciliación con Dios del apóstol. En esa epístola se insta a los creyentes a ser embajadores de Cristo, portadores del mensaje de la reconciliación, de la esperanza, de la liberación, de la transformación. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia y el significado profundo de restaurar nuestras relaciones con Dios. Las personas fueron creadas para estar en diálogo continuo con Dios, pero el pecado, la maldad, la desorientación hizo que las personas se distanciaran de esa gracia, de esa comunicación con lo eterno. Y la labor de Cristo en el Calvario fue restablecer esos puentes de comunicación, esas estrategias de diálogo entre lo divino y ciertamente entre lo humano. En el versículo 18 específicamente, Pablo nos recuerda que toda esa obra de reconciliación proviene de Dios, quien a través de Cristo nos ha reconciliado consigo mismo. Es crucial reconocer nuestra necesidad de reconciliación con Dios. En un mundo lleno de conflictos y separaciones, nuestra relación rota con el Creador deja un vacío profundo en la existencia humana. La reconciliación con Dios es el primer paso hacia la restauración integral de nuestra humanidad, a nuestro encuentro íntimo con la gracia, con el poder del Señor. En 2 Corintios el apóstol utiliza la palabra griega kalaye para referirse a la reconciliación, y esta palabra tiene varios usos en el Nuevo Testamento que reflejan un significado amplio y profundo. En los Romanos se utiliza para describir cómo hemos sido reconciliados y acercados a Dios mediante la muerte de su Hijo. Esa reconciliación lleva a la salvación y a la vida eterna. En Efesios, el apóstol menciona en el contexto de la unidad cristiana, pues los judíos y los gentiles iban por sus propios carriles
que la reconciliación con Dios también es una reconciliación fraternal, de diálogo, de respeto, de gracias. Inclusive en Colosenses, la palabra se emplea para hablar de la obra de Cristo en reconciliar todas las cosas consigo mismo, tanto las de la tierra como la de los cielos, haciendo que la paz sea una paz que llegue a los humanos, a la tierra, a la naturaleza, al cosmos, hasta la eternidad. En el Antiguo Testamento, la palabra, el tema de la reconciliación también juega un papel protagónico. Más de una palabra en hebreo se utilizan, pero todas apuntan a acercarnos a Dios, a reencontrarnos con lo eterno, a permitirle a la gracia divina que tome la vida de la gente de fe y les ayuda a enfrentar la existencia con valor, con dignidad, con gracia, con gloria. Cuando estudiamos la palabra reconciliación en la Biblia, hay momentos que se relacionan con la palabra hebrea shalom, porque la reconciliación trae paz, trae sosiego, trae gracia, trae calma, trae prudencia, trae salud y bienestar integral en la vida. Referente al tema de la reconciliación con Dios, es importante afirmar que las personas sin Dios se desorientan y siguen el camino que los lleva a la desesperanza, al fracaso, al cautiverio, a la desorientación. Distantes de Dios, los hombres no pueden descubrir el poder del perdón, ni pueden disfrutar las virtudes de la misericordia. Separadas de Dios, las mujeres no entienden el porqué de la existencia humana, ni comprenden que la comunicación con el Dios eterno es un requisito indispensable para la felicidad en la vida. Esos esfuerzos divinos de relacionarse nuevamente con su pueblo, luego de las manifestaciones de pecaminosidad humana, no solamente se muestran en el Nuevo Testamento, también en toda la Escritura se pueden ver ese gesto de Dios. El Antiguo Testamento está lleno de narraciones que presentan al Dios eterno interesado en restablecer buenas relaciones con la humanidad. Dios intervino con Noé para bendecir y ayudar a la humanidad. Llamó a Abraham y a Sara para que salieran del politeísmo en Ur de los caldeos. Llamó a Moisés para finalizar con el cautiverio del faraón de Egipto. Posteriormente el Señor se reveló a David y lo unió para ser el rey de Israel, un simple pastor transformado en un monarca poderoso. Y como si fuera poco, llamó y comisionó a profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel para comunicarse con su pueblo y llevar la palabra de reconciliación y bendición a toda la comunidad. La palabra profética de reconciliación es continua y desafiante. En tiempos de Isaías, Dios le preguntó al profeta a quién podría enviar a predicar su nombre. En medio de una revelación divina extraordinaria, Isaías siente cómo las bases del templo se estremecen. Ve cómo el santuario se llena de humo y escucha un mensaje extraordinario que desafía a la humanidad. Santo, 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 Señor de los ejércitos. Lo que sucede es que toda la tierra está llena de su gloria. Jeremías fue testigo de la revelación divina que cambia y transforma las decisiones humanas. De acuerdo con los relatos bíblicos, el profeta decidió no seguir predicando y profetizando la palabra divina al ver la reacción de la comunidad, especialmente al ver la reacción de su familia. Y cuando ya estaba presto a suspender su ministerio y decir, ya no voy a predicar más en tu nombre, de pronto se encuentra con la gracia de Dios y dice, es que el Señor estaba conmigo como un poderoso gigante. La reconciliación profética también llega hasta Ezequiel.
cuando Dios mismo lo lleva a un valle lleno de huesos secos para preguntar la pregunta existencial más importante de la vida. ¿Vivirán esos huesos? Es decir, ¿podrá recuperar la vida y la existencia lo que ya hemos desechado y enterrado? Con humildad, el profeta responde: Señor, eso solo tú lo sabes. Pues el Señor que sabe le invita al profeta para que profetice sobre esos huesos para que vivan. Profetiza, le dice el Señor, profetiza sobre esos huesos para que reciban la gracia, la vida y el poder. Y de pronto el milagro se lleva a efecto. Los huesos se reorganizan, tienen carne, y posteriormente el profeta sopla aliento de vida sobre esos huesos que recobraron vida. En su mensaje a los Corintios, Pablo indica que toda esta obra de reconciliación proviene únicamente de Dios, a quien a través de Cristo nos ha reconciliado consigo mismo. El poder de la reconciliación y el perdón provienen únicamente del Dios eterno, del Dios creador, del Dios transformador, del alfa, de la omega, del principio y el fin. Dios es el que reconcilia, el que perdona, el que ama y ciertamente el que da vida y vida en abundancia. Es crucial reconocer nuestra necesidad de reconciliación con Dios. En un mundo lleno de conflictos y separaciones, nuestra relación rota con el Creador deja un vacío profundo en nuestras vidas. La reconciliación con Dios es el primer paso para la restauración integral de nuestra humanidad, para hacernos mejores personas, para hacernos mejores padres. Sin Dios los seres humanos no son felices. Sin el Señor las personas no disfrutan de paz y de seguridad. Sin el Dios que es llamado el Eterno, Omnipotente, Altísimo o de los ejércitos, los hombres y las mujeres no tienen la capacidad de vivir sin cadenas, sin cautiverios, sin desesperanzas, sin dolores en el alma. Sin el buen pastor, las familias, las comunidades, las naciones y el mundo entero no pueden exclamar del interior de sus vidas y decir: lo que me sucede es que de mi interior surgen ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Pablo, el apóstol, nos llama a ser embajadores de Cristo, portadores del mensaje de reconciliación, y como embajadores tenemos la responsabilidad de representar al Señor en este mundo, en esta sociedad desorientada, y de proclamar el mensaje de esperanza y restauración que ofrece el Señor de la gracia. En una sociedad sin sentido de dirección, predicamos a Cristo, a este crucificado que es capaz de dar vida y vida en abundancia. Y por esa encomienda divina, nuestras vidas deben reflejar la realidad de esa reconciliación con Dios, siendo testimonios vivientes del poder transformador del Evangelio. Nuestras vidas deben ser ejemplo de lo que Dios es capaz de hacer con las personas reconciliadas, perdonadas, liberadas, transformadas. Los embajadores de Cristo presentan el mensaje de salvación y reconciliación con sus discursos y con sus vidas, con lo que decimos y con lo que hacemos. Pedro fue un embajador de Dios. Aunque negó al Señor, su pecado no le impidió seguir predicando las buenas nuevas de salvación. Y fue el agente divino para el mensaje de Pentecostés. Los defectos humanos, los perfectos pecados humanos no impiden que la gracia de Dios pueda seguir bendiciendo a la humanidad. El pasado traumático de María Magdalena con sus 7 demonios no le impidió ser el testigo principal de la resurrección de Cristo.
de Cristo. Y ella gritó a los cuatro vientos cuando se encuentra con el Señor viviente: han visto mis ojos al Rey. Ese pasado de cautiverio no detuvo su vida, no cautivó su presente, ni desorientó su futuro. Nuestro pasado no determina nuestro porvenir. En su carta a los Corintios, Pablo nos recuerda el fundamento básico de nuestra reconciliación con Dios: el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Jesús, quien no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que mediante él pudiéramos ser hechos justicia de Dios. Ese sacrificio expiatorio es el corazón mismo del mensaje de la reconciliación. En la cruz, Dios reconcilió al mundo consigo mismo, ofreciendo una salida liberadora para el pecado, para la separación, para la desesperanza, para el cautiverio. De acuerdo al apóstol Pablo, ese mensaje llega a la humanidad. A Jesús, según los evangelios, no lo mataron de manera justa, ni el Señor se dejó apresar porque no tenía nada que hacer. El fundamento del sacrificio de Cristo fue el amor, y el objetivo de su llegada al Calvario fue la reconciliación de la humanidad con Dios. Dios quiere bendecir a las personas. El Señor desea liberar a hombres y a mujeres que viven en cautividad. El Omnipotente quiere que la humanidad viva en libertad, no en cautiverio. El Eterno está comprometido con la bendición de la niñez, las juventudes, las personas de la tercera edad. Dios está interesado que los seres humanos puedan vivir sin cadenas, sin cautiverios, sin cárceles que le amarran y le impiden llegar a ser lo que Dios quiere que sean. Pablo nos insta en su epístola a aprovechar esta reconciliación ofrecida por el Señor. Nos llama a ser reconciliados con Dios. Nos llama a relacionarnos con Dios, restablecer la comunión y la comunicación liberadora con el Dios eterno. Ese llamado es urgente y personal. La reconciliación con Dios no es simplemente un concepto teológico abstracto, es una realidad capaz de transformar vidas, restaurar familias, motivar a las personas a crecer y a ser mejores personas en el nombre del Señor. La reconciliación con Dios nos invita a dejar atrás nuestra enemistad con el Señor y abrazar la vida nueva que nos ofrece Cristo. Una vida de paz, una vida de sobriedad, una vida de sanidad para la mismísima gloria de Dios. La reconciliación con Dios nos permite hablar con el Creador de corazón a corazón. Como Moisés en el monte Sinaí, como Elías en el monte Carmelo y como Jesús de Nazaret en el monte de la Transfiguración. La reconciliación con Dios tiene implicaciones profundas, porque ese encuentro con el Eterno, ese encuentro con la gracia divina, nos permite redescubrir una vocación. Existimos no para respirar y caminar, existimos para manifestarle a la sociedad que tenemos un Dios reconciliador, capaz de darnos vida y gracia y poder. Una de las grandes enseñanzas del apóstol Pablo es que aquellos que están en Cristo son nuevas criaturas. La vieja manera de vivir ha pasado. Ahora todo es hecho nuevo. Y esa manera de vivir nueva en Cristo está marcada por la comunicación con Dios, por la comunión con lo eterno, la transformación interior y el llamado a vivir en amor, en obediencia, en paz y en seguridad. La nueva vida en Cristo nos hace mejores padres,
mejores madres, mejores hijos, mejores amigos, mejores vecinos, mejores personas. La nueva vida en Cristo nos enseña a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y nos enseña a amar, perdonar, bendecir, apoyar al necesitado, bendecir a los que nos hieren, enjugar las lágrimas de las personas que lloran y abrir las puertas de la cárcel a las personas que viven cautivos en el dolor y en la desesperanza. Pablo, en efecto, encarga el ministerio de la reconciliación a los creyentes. Afirma que Dios dio el ministerio de la reconciliación a las iglesias y a su pueblo, a la gente de fe. Y como embajadores de Cristo, tenemos la tarea de proclamar ese mensaje de reconciliación a las personas y a las comunidades en necesidad. En Puerto Rico y en México, en el Caribe y en Centroamérica, en las Américas y Europa, en el mundo entero. Nuestra vida y nuestro testimonio deben reflejar la realidad de la reconciliación con Dios, convirtiéndonos en ejemplos para que otras personas procedan al Evangelio. Mientras haya personas cautivas en la sociedad, la iglesia predica la reconciliación. Mientras las drogas estén en nuestros vecindarios y los jóvenes sucumban ante el problema de las drogas, los creyentes predicamos de día y de noche la reconciliación. Mientras haya deambulantes en las calles, predicamos el mensaje de la reconciliación. Mientras los matrimonios se separen, anunciamos con todas las fuerzas del corazón que el Dios bíblico ama, perdona, restaura y reconcilia. Mientras haya seres humanos que lloran sin sentido de dirección, anunciamos que Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo y por eso le decimos a la humanidad, reconciliados con Dios. En su segunda carta a los Corintios, Pablo nos presenta un llamado apasionado a la reconciliación con Dios. Y ese llamado es urgente, personal y transformador. Nos recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz como el fundamento de nuestra reconciliación y nos insta a aprovechar esa oferta de gracia que llega fundamentado en el amor de Dios y orientado a la necesidad humana. Como embajadores de Cristo tenemos el privilegio y la responsabilidad de proclamar este mensaje de esperanza y restauración en un mundo necesitado. Y como si fuera poco, el apóstol afirma con seguridad que nuestra vida debe ser un testimonio vivo y bueno de la realidad de la reconciliación con Dios, atrayendo a otras personas a la presencia, a la misericordia, a la gracia, a la piedad y al amor de Dios. El apóstol gritó, reconciliaos con Dios, y la iglesia en el siglo XXI afirmamos y celebramos ese mensaje de reconciliación que se hace realidad en medio de la sociedad contemporánea. Les ha hablado su buen hermano y amigo, el doctor Samuel Pagán. Un momento de desesperación puede ser transformado en un momento de conversión. La fe es la llave que abre la puerta de nuestro corazón para recibir a Cristo y permitir que su Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Agradecemos al doctor Samuel Pagán por este mensaje. Seamos instrumentos en la reconciliación de nuestros familiares y amigos con el Dios vivo y verdadero. Gracias por seguir con nosotros. Esconder la falta que me haces, Dios.
veces me has llamado y 1000 veces te he ignorado. Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000 veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor
porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Segunda de Corintios 6:2. Ahora tenemos el agrado de presentar a Dirk Gebers, él es secretario general de Sociedades Bíblicas Unidas. Estemos atentos al mensaje que nos va a compartir en esta ocasión. Dear friends, I greet you in the name of Jesus Christ, our risen Lord and Savior. The verse we consider today is taken from Paul's second letter to the Corinthians, chapter 5 and verse 20. We are therefore ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. We are reflecting in this Holy Week series on the theme of reconciliation. At our World Assembly held in October last year, we as United Bible Societies reflected on our mission and work in the light of this theme. What does it mean for Bible translation? How does it relate to Bible engagement? Or how does Bible engagement relate to it? What is the significance for Bible distribution? What does it mean for the millions of people who are displaced from their home countries due to conflict and war? What does it mean in terms of our responsibility as stewards of creation and our relationship with our environment? Is the Bible's view of reconciliation still relevant and valid for our world today? That is the question that I'm going to consider as we reflect on this verse and its surrounding passage. The need for reconciliation implies the separation or alienation of one from another. An alienation or separation that has been caused by something. This causative factor could be injury or offense or some other barrier that has been erected between people. Some dividing wall of hostility, to use Paul's phrase in his letter to the Ephesians. It is clear that the church, as depicted in the New Testament, although by no means a perfect community, was a community of reconciliation. And the church, as taught in the New Testament, is a community of reconciliation. The Greco-Roman world of the time considered this quite extraordinary and viewed it with some suspicion. Consider just some of the barriers that were broken down in that first century community church. Barriers between Jew and Gentile, between male and female, between slave and free, between rich and poor. It was like a reconciliation laboratory. Perhaps the most compelling picture of this reconciliation community is that Saul, the persecutor of Christians, became accepted as one whom God had called to preach the gospel. What was it that could hold all these diverse and normally hostile groups of people together in one fellowship? The shortest answer to that is a one-word answer: Jesus. But how is it that Jesus could do this? The answer to that lies, of course, in that which we celebrate this weekend: the cross and the resurrection of Jesus Christ. From the very beginning, in the book of Genesis, the Bible makes it clear that sin is the root cause of humankind's separation or alienation, both from one another and
our separation from creation and our environment. Hardened hearts, intent on pursuing our own agendas, sinful attitudes set us in conflict with each other and also cause us to mistreat the environment for selfish gain. The creation and fall narrative presents Adam and Eve at odds with each other, shortly followed by escalating violence between brother and brother. Paradise lost, to use Milton's phrase. Not only that, we see Adam at odds with the soil of the earth, once his friend, and Eve at odds with the snake. The symbolic bond between human beings and their environment had been broken. A closer reading of Scripture indicates that this alienation caused by sin runs deeper. We are alienated from ourselves as the people God created us to be. Shame and guilt enter our existential experience. And underlying all of this alienation, from the perspective of the Bible, this alienation from ourselves, from each other, and from our environment, is separation from God. Nowhere is this truth clearer than in the fact that throughout history, religion, which one would think would be the path to reconciliation, has itself been the cause of further separation and conflict and violence. We have only to look at what is happening in the Middle East or back at the Spanish Inquisition. There are sadly many such examples. Religion cannot address the root cause, and so itself gets caught up in the separation. Perhaps it has the potential to be the most dangerous expression of alienation from God, in that it claims to be the opposite. After all, it was religious people who literally tried to kill God when they nailed Jesus to the cross. And so the Bible, from this tragic beginning in Genesis, records salvation history to the dramatic point where we are told in verse 22 of 2 Corinthians chapter 5, the verse just after the verse we consider, we are told that the one who had no sin became sin for us. The immortal one chose to die that we might live. How resoundingly our alienation from God is heard in the words of Jesus on the cross. My God, why have you forsaken me? Indeed, was it not our forsakenness? Yet Jesus held to that cross until he breathed his last in the words, "It is finished." Salvation is accomplished. Through Jesus' utter selflessness, sin was defeated. The ransom was paid, to use Paul's term. The temple curtain was torn in two. The dividing wall was broken. And with the sting of sin removed, again Paul's term, the sting of death is sin, the glorious resurrection shows us that death itself has been conquered. Reconciliation is eternal. On this basis, Paul exhorts the Corinthians to be reconciled to God, because Jesus has made this possible.
The Greek verb that Paul uses in 2 Corinthians 5:20 is interesting. Firstly, it is in the passive voice. Secondly, it is in the aorist tense. Thirdly, it is in the imperative form. So let's look a little more closely at this. Firstly, in the passive voice. Reconciliation with God is not something we can achieve by our own work. Let me say that again. Reconciliation with God is not something we can achieve by our own work. It is something we must receive in a passive posture based on the finished work of Christ. Secondly, let's consider the aorist tense. In Greek, where something is depicted as not having a clear beginning in the past or end in the past or in the future. And so reconciliation does not have a fixed beginning and end. It does not have fixed beginning and end points. It is an ongoing state of being based on something that has happened. The imperative voice to consider for a moment. For the Christian, the disciple of Christ, this tells us that reconciliation is not an option. John puts this in another way when he writes, "No one can say he loves God and yet hates his brother." And so we are called to be ambassadors for Christ, ambassadors of reconciliation, as if God were making this appeal through us, writes Paul. And this is where the active work comes in for us. Reconciliation with God is something we receive passively based on the finished work of Christ. It's a state of being we live in based on that finished work. But where the active voice and where our work comes in is, Paul writes, work out your salvation with fear and trembling. Elsewhere, he writes, Christ accepted you, accept one another also. So the act of reconciliation with one another is not a passive but an active pursuit. Being reconciled with God, we are able to truly seek justice, forgiveness, and peace with each other. On the basis of the fact that we are reconciled with God, we are set free to truly seek justice, forgiveness, and peace with each other. And all three of these elements are necessary for true reconciliation. For reconciliation that is not superficial or glib or one-sided. Justice, forgiveness, and peace. And this ability to seek and find reconciliation with one another is based primarily on two fundamental changes that being in Christ brings into our lives. Two fundamental changes that Jesus brings into our lives. A change in position and a change in power. As we are all in Christ, our position in relation to each other changes. Whether we like each other or not, whether we agree with each other or not, we are all in Christ. And in Christ, we read, according to Paul, there is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for we are all one in Christ Jesus. So it's about our position in Christ in relation to Jesus and to each other. And secondly,
Being in Christ, it's also about a certain power. Being in Christ, we have the power to choose to walk according to the fruit of the Spirit, Paul tells us in Galatians, rather than the desires of the flesh. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Verse 24 in Galatians 5 goes on to say, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. And since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. And so through this change in position and this change in power that Jesus brings, remember this was through Jesus that the Spirit is poured out upon all mankind, the church becomes this community of reconciliation. Indeed, brothers and sisters, the Bible's view of reconciliation is still relevant and valid for us today and for our world today. And that is why we celebrate Easter. May you and your families be truly blessed through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Hemos llegado al final de esta serie de conferencias Semana de Victoria 2024, la reconciliación. Dice la palabra de Dios, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Este evento, que sucedió hace 2000 años, cambió la historia de la humanidad en un antes y un después. Cambió mi historia, cambió la de mi descendencia y puede cambiar tu historia. Él quiere darte una oportunidad, una nueva vida. Acércate, porque quiere perdonarte. Dice en Isaías 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga, por esa preciosa llaga, fuimos nosotros curados. Hoy tienes la oportunidad de reconciliarte con tu Creador. Cada mensaje que se dijo vino del corazón de Dios, especialmente para ti. Por eso, agradecemos la participación de los conferencistas de las diferentes denominaciones, quienes compartieron con nosotros desde su ministerio pastoral, apartando su valioso tiempo para grabar sus mensajes. A los directores de las sociedades bíblicas de otros países por dedicar su tiempo para compartir tan precioso tesoro. A todos ustedes que nos acompañaron en las diferentes transmisiones todos los días, muchas, pero muchas gracias. Al personal que labora en la Sociedad Bíblica de México y a los miembros de la Junta de Directores, a todos los pastores, amigos, ministerios que han caminado junto con nosotros. Llegamos a esta fecha sabiendo que la promesa se cumple en nuestras vidas, que dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y estamos aquí por la misericordia del Señor. Animamos a todos para que con gran pasión y nuevas fuerzas sigamos compartiendo el mensaje de la reconciliación. Y esto lo haremos para que ningún mexicano se pierda. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.
Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco